Capítulo 34. Señor Dios mío, yo te alabaré eternamente. Salmo 29, versículo 13. Al venir de Roma, el reverendísimo señor Lardizábal, prefecto apostólico del San Jorge, escribió 2 cartas hablando de la necesidad de aprovechar las buenas condiciones y cierto entusiasmo que notó por las misiones para ir a pedir nuestro decreto. Además, dicho señor Lardizábal quiso afanarse por nuestros asuntos en Roma y halló que no se sabía de los documentos presentados desde 1925. A su vez, el ilustrísimo señor Toro, nuestro obispo en la Casa Generalicia, tampoco pudo encontrarlos sino a su vuelta en Palestina, es decir, cuando regresó de ella, y en el estado de la ruina y del abandono que hacía necesario el hacerlos de nuevo. Por ese mismo tiempo, por medio de Bernardo Ochoa, yo conocí al reverendo padre Alberto, un agustino recoleto de Medellín que se afanaba por la congregación, y al saber que estaba en Medellín, dicho sacerdote me visitó muy a escondidas del ilustrísimo señor Caicedo, y me manifestó ser hora de ir a ver qué se hacía con lo del decreto y que él me daría buenas cartas para Roma y me indicaría cuánto había de hacer. Sabidas estas buenas intenciones del reverendo padre Alberto por el señor obispo y viéndole mucho agrado en la intervención de dicho padre, determinamos que fuera a Medellín, vuestra reverencia, a entenderse con él, ya que así lo deseaba, y así tuvimos la seguridad de que debía emprenderse aquel viaje. Y muy de acuerdo estuvimos todos. Así que se procedió entonces a pedir las comendaticias a los señores prelados que tenían casas de nuestra misión. Esas eran las jurisdicciones siguientes. Y también eran las personas siguientes. Todo se hizo en las misiones en las debidas jurisdicciones. La primera fue el excelentísimo señor Crespo, arzobispo de Popayán. Excelentísimo señor arzobispo de Cartagena, quien antes tuvo casa y convenía su recomendación. Excelentísimo señor Toro, obispo de Jericó y Antioquía. Excelentísimo señor Guillot, vicario de los Llanos de San Martín. Excelentísimo señor Afanador, obispo de Nueva Pamplona. Reverendísimo padre Currea, prefecto apostólico de Magdalena. Reverendísimo señor Lardizábal, prefecto apostólico del San Jorge. Ni pensar en pedirle la comendaticia al electísimo señor Builes por la casa de Cáceres, porque no la iba a dar, y si la daba, la daría muy mala. Total que al hacer la relación de la congregación se puso solamente que había una casa en Cáceres, pero que no se hacía caso de ella porque estaba para levantarse tan pronto como el señor obispo le diera la licencia. Y verdaderamente en esa condición ha estado esa casa desde 1928. Así que se hizo la relación que fue aprobada por el excelentísimo señor Toro, y como las normas no indicaban que no se pidiera nada a la nunciatura, lo cual era muy corriente por tratarse de una comunidad de derecho diocesano, y conociendo que él, el señor nuncio, no se había prestado a conocer los asuntos de la congregación como verbalmente se lo manifestó a vuestra reverencia el doctor Elorza, no se pensó de ningún modo en tocar con él. Total pues, que ni había ley que lo indicara, siquiera ni creímos fácil que diera una buena recomendación por la falta de conocimiento exacto de la congregación, pues lo que conocía, lo conocía por los enemigos de la congregación. Después de 2 meses de un trabajo abrumador en el arreglo de todas las cosas, en el cual nos ocupamos de la mañana a la noche las hermanas María San Juan, aún novicia, y la postulante María Escobar como dactilógrafas y esta servidora, al cabo de los 2 meses logramos terminar los trabajos y demás documentos a los cuales agregó el ilustrísimo señor Toro cartas para las eminencias o eminentísimos cardenales y prefectos de las sagradas congregaciones de la propaganda y de los religiosos.
El consejo designó a las hermanas que debían de acompañarme y que a pesar de volverse muy costoso el viaje tenían que ser dos debido a lo inhábil de mi pobre humanidad, así que designaron a la hermana María de Lisieux por ser prudente y aplomada de carácter, así como muy virtuosa, y a la hermana María de Betania porque era muy hábil para el aprendizaje de las lenguas. Ya tenía algunas nociones de italiano. Ambas estaban en la Cuaca, por lo cual yo salí con la reverenda Madre María San José, que iba como una visitadora a aquellas casas de la Cuaca, y era la que quedaba encargada del gobierno de la congregación. Salimos pues el 8 de marzo, aunque el viaje estaba ya arreglado para empezarlo el día 6, pero supe que el ilustrísimo señor obispo deseaba que asistiera a la profesión de la hermana María de la Madre de Dios, y el 8, después de asistir a la ceremonia, salimos. En cuanto al ánimo con que salí, yo debo decir ingenuamente que aunque iba a dejar la congregación por bastante tiempo en manos de hermanas muy jóvenes y en una religión que estaban encargadas de las 3 casas de Antioquía y del generalato a la reverenda Madre San José, de muy poca experiencia, no se inquietó ni se turbó en lo más mínimo, sin duda por ese vacío que hace tanto tiempo que se ha hecho en mi alma. Y de todo, absolutamente de todo. Efectivamente que me siento como una pluma que recorre el aire en las alas del viento. Más bien al contrario de lo que pasa con mi pobre humanidad, que cada día se hace más difícil y más pesada. Yo sé que Dios Padre y autor de todo, pesa, mide y dirige todas mis cosas con su suavidad profunda, y así pues, ¿qué ha de inquietarme? La salida y en general el viaje tenía que hacerse con sumo sigilo, porque hay fundadísimas razones para creer que si los reverendos padres carmelitas y el señor Builes llegan a saber que yo salí para Roma, pondrán cuantos obstáculos puedan al negocio que nos lleva a la ciudad eterna. A las 2 de la tarde del día 8 salimos dejando todavía en la casa al reverendo padre Pardo Salesiano, que había venido a predicar en la ceremonia de la profesión, y de paso también por Sopetrán nos despedimos del buen amigo el doctor Abundio Posada, y hasta él, que muy reservadamente conocía el proyecto del viaje a Roma, quedó convencido de que yo iba al Cauca, y efectivamente sí que iba a pasar por aquel departamento para salir al Pacífico para Buenaventura, o más bien por Buenaventura. En Medellín tomamos un auto para seguir a Belén, a casa del Carmelita, en donde debía de recibir la muy anunciada visita del reverendo Padre Alberto, la representación de tu providencia, Dios mío, como la veíamos entonces. Ahí tenía que recibir sus órdenes para evitarme dificultades en Roma, y en general la experiencia, la ciencia y la santidad de este Padre debían de iluminarme muchas cosas para el viaje tan difícil según me lo ponderaban. Qué estrechas son las miras de los hombres, cuán fácilmente fallan. Bendito seas, oh Señor de mi vida, porque solo tú no faltas y eres fiel en tus promesas. Era además la primera vez que me veía con Carmelita después de que ella vivía independientemente de la congregación. Creí encontrarla todavía un poco resentida, pero lejos de eso parece que hubiera abierto los ojos a la razón y me recibió con una suma cordialidad. Al día siguiente, que era domingo, la Madre San José se vino a Medellín para entregar en el Buen Pastor 2 ovejitas descarriadas que había logrado coger en Antioquía y que habíamos llevado. También se presentó este día don Bernardo Ochoa con la noticia de que el reverendo Padre Alberto no iría. Así que grande fue mi sorpresa, porque sus compromisos espontáneamente hechos eran muy serios. Y yo casi me había formado la idea de que sin las instrucciones de aquel sacerdote todo lo del viaje fracasaría. ¿Y por qué es que no iba a venir el padre? ¿Por qué no iba a ir? Pues no lo va a hacer porque está muy ocupado, respondió don Bernardo. Era una fría respuesta de la cual yo no pude sacarlo. ¿Y es que acaso no escribe el padre a su procurador de Roma para que él me indique y patrocine nuestro asunto? Pues no, respondió secamente Bernardo. Pero si ofreció tanto
y si cuento con él para todo. Y por eso es que no llevo previsto ningún otro agente en Roma, pues que él había ofrecido a su procurador. Pues no escribe, replicó escasamente el emisario. ¿Es que ha cambiado de opinión respecto de nuestra congregación?, yo le pregunté. No, respondió, es que está muy ocupado. ¿Y si me demoro más de un día, sí podrá venir? No, tampoco, replicó Bernardo. Pero, ¿qué es, pues?, pregunto yo de nuevo. Eso no lo sé yo, replicó el pobre Bernardo, apurado ya. Total que no había que contar con aquello que creíamos como gran palanca para el asunto, pero efectivamente sí lo fue en cuanto a la determinación del viaje, pues quizás sin que él lo tomara tan a pecho como lo tomó, el señor Toro no se hubiera resuelto a dejarme ir todavía. Todo lo diriges, señor mío, y con sabiduría. Cuando ya salía yo de Medellín, llegó una mala carta del reverendo padre Alberto para su procurador. La llevaré, me dije, como la llevará el correo, y Dios tendrá en Roma a quien me ayude. Que no conozcamos ahora a ese sujeto por ti, Dios nuestro y Dios mío, que está previsto, ¿eso qué importa? Si tú lo conoces y él nos va a salir a su tiempo, entonces bendito seas. Ahí, en Belén, supimos que no había barco en el Magdalena hasta el miércoles, así que fue preciso que esperáramos 3 días. En ellos estuve 2 veces con Ana Raquel y Sasa, la amiga que nos acompaña en todas nuestras vicisitudes y nos ha acompañado siempre. Desde que, después de la persecución del doctor Alfonso Castro, me tendió la mano llena de caridad, dedicándose espontáneamente y llena de caridad a darnos a mi mamá y a mí lecciones de dulces y de pastas, de modo que pudieran darnos algún rendimiento en época de tantas penurias como fue aquella para mi pobre familia, fue Raquel siempre como el árbol destinado por Dios para darme sombra cuando las persecuciones habían y han arreciado. Siempre me acompañó en lo de gestionar la obra que dio origen a la congregación, porque ella contribuía no solamente con su ayuda personal, sino que hizo siempre el gasto, que de hecho no fue pequeño, de todos los telegramas, que para todas partes dirigía yo en busca del auxilio espiritual y también del auxilio material, para así emprender la obra de los indígenas. En una frase, ella ha recogido todas mis lágrimas y participado de todas mis alegrías. Por esto, ella era la depositaria del secreto del viaje a Roma. Tanto ella como Carmelita en esta vez tenían sus encargos para hacernos ya a favor de la congregación o ya a favor de otras obras para la gloria de Dios. Salimos por fin y el viaje de Medellín a Puerto Berrio fue como siempre un mediodía de cansancio físico en el ferrocarril, día de reflexiones y de unión con nuestro Señor, ya que los adelantos del hombre mueven siempre a pensar en Dios porque Él es el origen eterno de toda ciencia, y la inacción en que uno va en el ferrocarril naturalmente que le deja el espíritu en la libertad, y cada uno lo aplica a lo que forma su atractivo. El mío no podía ser otro que el de Dios, por quien yo suspiro, el amor único que satisface las ansias de mi alma, el que habrá de sentir a mi alma en todas las vehemencias y todas las agonías mientras que no lo vea en la patria. En la primera vez que pasaba el túnel de la quiebra y al atravesarlo yo pensé mucho en aquello de Santa Teresita cuando pasaba por la oscuridad de una prueba interior. Decía que su alma pasaba por un oscuro túnel, porque ni Dios ni el cielo se dejaban sentir en su alma, y la negrura de una casi absoluta negación de la fe hacía una sombra en su hermoso interior. Ay, yo me dije entonces, la santita de Lisieux no conoció los horrorosos túneles de mi alma, pero como ella decía, las penas son más o menos grandes según el corazón que las lleva, y así como mi alma es menos sensible que la suya, ha necesitado Dios apretarme aún más la mano. A las 7:30 de la noche llegamos a Puerto Berrio. El barco anunciado no había llegado y no teníamos a dónde pasar la noche.
El Hotel Magdalena para mí era inaccesible por sus enormes escaleras y además no cuadraba de ningún modo con mi modo de ser y de sentir, por lo cual hace mucho tiempo que les he dicho a mis hijas que busquen un hospedaje sencillo y más conforme con la humildad de nuestro puesto, y si bien ha habido ocasiones en las cuales no hemos tenido otro recurso que ir a él. Medio arrastrada pues por el cansancio unido al mal estado de mis piernas y de mis riñones, no lo permitió así de otro modo, y la Madre San José me llevó a un hotelito que tenía recomendación de honradez y de moralidad al menos. Pero resultó que la única pieza que servía para nosotras era alta y había que subirse por una escalera por la cual no cabía mi pobre humanidad, ni siquiera mis piernas, porque mis piernas no estiraban tanto que pudiesen pasar por los peldaños. A pesar pues de un cansancio abrumador, fuimos a casa de Misia, que es la jesuita Urrea, y no obstante la mucha pena que tuvimos en molestarla a esta buena amiga para llegar, tuvimos que recorrer varias cuadras que se me molieron, porque a mí todas esas cuadras que recorrimos se convirtieron para mí en leguas, y eso por el gran cansancio. Esto me produjo una palpitación terrible, de modo que cuando me presenté a Misia, que es jesuita, creyó que me estaba ahogando y tuvo la impresión más desagradable. Pero no fue esto solo, sino que como yo no comprendí por qué se alarmaba ella, creí que era porque no tenía modo de hospedarnos, con lo cual se aumentó nuestra pena. Esta señora ha sido finísima con la comunidad y ha venido a quedar en tal pobreza que se siente corrida y en dificultades cuando vamos a su casa, porque quisiera ella atendernos muy bien y no puede. Pasamos pues allí la noche muy bien, pero mi cansancio y la dificultad para moverme me hacían ver aquel viaje casi como una pesadilla enorme. Se me ponían delante tantas y tantas dificultades, y sin embargo, cuando estaba más en mí, me entregaba yo, Señor, en tus manos, Dios de mi corazón, y el alivio entonces acudía a mi alma. Naturalmente que de estas cosas nada le dejaba comprender a la hermana que me estaba acompañando, porque quizás ella, al ver mi casi absoluta incapacidad, hubiese resuelto por encima de mí misma que volviésemos, y entonces yo me estremecía de pensar en que dejaba de hacer algo que fuera de tu gloria, Dios mío, aunque fuese con el sacrificio de mi misma vida. He aquí, ¿por qué yo no debo retroceder en el punto en donde los demás lícitamente retroceden? Y la explicación del por qué ha salido esta obra misional de la congregación. Esta pobre sierva le dice que sí a lo que es imposible, y el bien, servido con esa voluntad que se le ha rendido, pone lo demás y las obras todo en resuelto, porque lo pone todo en el Señor. Así que bendito sea el Señor. Los hombres han pensado que es vanidad y audacia y ambición el acometer esta obra, pero yo oigo sin culpar tales apreciaciones y me replico: en aquel sabe y en aquel momento muy bien lo que hace. Y entonces sabe también muy bien lo que hace, pero también sabe muy bien cuál es mi interior. Oh, y quién me dijera que estas verdades fueran conocidas por muchos, para que así alabaran la inmensa sabiduría de Dios en mi corazón. En realidad, habíamos comprado los tiquetes para el barco que se llama el María, y no llegó aquella noche, lo cual nos perjudicó, porque de lo contrario hubiéramos salido en un barco que partió de Puerto Berrio pocas horas después de haber llegado a nosotras. Tuvimos que esperar mucha parte del día en Puerto Berrio, llenas de pena al ver al jesuita, apenada por no tener manera de atendernos, y ya tarde llegó el ansiado barco, y como llevábamos recomendación especial del gerente, quedamos muy bien instaladas con una camarera buena y atenta a las órdenes. Dentro del barco nosotros estuvimos en el puerto todo aquel día, sin que pudiéramos explicarnos el motivo. Por la noche, cuando vimos al barco lleno de señoritas y de caballeros del puerto, entendimos que esa demora obedecía a que el señor capitán tenía compromiso de divertir amigos allí con una película de cine por la noche.
Dios mío, cuánta paciencia hay que tener con los pobres desocupados que desean divertirse, Dios mío. Y esto sin duda que será nuevo modo de atraer pasajeros ideado por las compañías de transportes, porque ya ha llegado el tiempo en que sin placer y placer ilícito no se quiere viajar. Así que Dios mío, apiádate de tantos ciegos. Quisimos excusarnos de la reunión, pero el señor capitán se presentó más afanado porque también el obsequio era para nosotras y aseguraba que la película era linda y muy moral. Sea, nos dijimos, estaremos en ella a fin de que este señor salga con su obsequio y según sea la película nos servirá para algo. Y si fuera indiferente, nuestro interior será el asilo que buscamos para defendernos de lo inútil y disipador. Y por otra parte, se trataba de un barco de la compañía antioqueña cuyos dueños son piadosísimos y me pareció bastante garantía para poder pensar que eso era ya muy bueno. El mismo capitán era el sobrino del gerente de la pasta y familia piadosísima, así que nada pues me parecía que teníamos nosotros que temer. Pero Dios mío, el malo invade todo. Aquella película resultó inmoralísima, de modo que sin terminarla nos retiramos al camarote con la pena de pensar en aquel grupo de niñas y jóvenes que presenciaban y que quizás gustaban las obscenidades de aquella pieza desmoralizadora. Dios mío, ¿quién creyera que hasta los buenos pierden las almas por el interés de lucro? ¿Y qué es esto, Dios de mi amor? Que los amantes del placer vayan a buscarlo a los teatros y demás centros para ello destinados. Vaya, pero que los buenos les provinen el veneno a quienes nos lo están pidiendo. Es más, ni quizás lo quiere, y solo por darle auge a su negocio. Eso, Señor mío, casi no puede uno sufrirlo. Dios mío, amor de mi alma, ¿qué pudiera hacer yo para resarcirte de todo esto? Al día siguiente yo hablé con varios pasajeros y me manifestaron el mismo descontento con el engaño y además por la película. Si los pasajeros buenos no protestan, llega el día en que no podrá sostenerse ni viajarse sin participar de lo que la conciencia rechaza, o más bien sin echarse encima el odioso título con que señalado así el mundo, y señala de esa forma a todos los que siguen en sus desórdenes. El barco pues partió a la madrugada, dejando el puerto con el aviso de la llegada de un barco hermoso y demás que era también un barco hermano del que salía y que sin duda daría el mismo espectáculo. ¿Y quién hubiera creído que ese pobre barco al llegar de la Dorada había de quedarse totalmente y perecer con él el joven capitán? Así lo supimos algunos días después. Dios, ¿sería acaso un castigo? Y escapó el nuestro tan culpable. Ah, Señor, qué inexplicables son tus designios. Muy temprano del segundo día de la navegación llegamos a la Dorada y tomamos el ferrocarril que había de llevarnos a Ibagué, porque ya habíamos arreglado con la señora Ana Cárdenas de Molina que viajaba sola para Ibagué a fin de prestarnos mucho auxilio en los puertos bien conocidos ya por las dificultades que presentan los innumerables estafadores y negociantes. Entonces, todos estos se presentan a los viajeros y fingen tener atención y les prestan engañosos servicios. No fue en vano aquello, porque como a ella salieron a encontrarla a Beltrán, nosotros pudimos estar muy pero muy amparadas. Algo muy providencial nos ocurrió en Beltrán. Sacó la madre San José el portamonedas para darle limosna a un pobre y no supo más de la monedera. Después de andar por varios lugares necesitó dinero. ¿Y en dónde está la monedera?, dijo. Inquieta la vuelve a buscar, solicita con el pobre mismo que había recibido la limosna, a ver si es que había observado. Entonces, en donde la había guardado no lo había observado, porque nada sabe el pobre.
La madre entonces aseguró haberla vuelto al bolsillo, así que vuelve y revuelve aquel bolsillo, y lo vacía por si es que estaba roto, pero nada. Al fin yo la tranquilicé diciéndole que no se deben de poner el corazón en los tesoros de este mundo, ni inquietarse ni buscar más por la viveza de los rateros, que sin duda habían hecho ya su agosto. Si tiene ahora tanto arte para robar, por otra parte, así en un sitio tan lleno de gentes que pululan como un hormiguero, era imposible averiguar nada. Tranquilizándola, encomendamos a Dios el caso y subimos otro que debía de llevarnos a Ibagué y partíamos a gran velocidad. Ya casi llegando a Ibagué, nos movimos de los respectivos puestos. Esto lo hicimos a fin de que me colocara al lado del chofer y de que descansara un poco. Cuando después de volverse a sentar, pone la Madre San José las manos sobre las rodillas y siente que cae sobre sus pies algo extraño y mira, y era la monedera, con todo su contenido, que ascendía a unos 6 pesos. ¿Y cómo vino a dar la monedera allí? ¿Quién lo sabe? Pero es preciso confesar que casos de esa clase le suceden frecuentemente a la Madre San José, en desmemoriada que es. Descuida hasta ejercitarme, pero no poco la paciencia. Jamás le salen malas cosas, y de todos sus descuidos la saca Dios avante. Todos sus disparates se los hace salir al derecho. Aunque ella coja brasas en la mano, no le van a quemar. Bendito sea el Señor, que así le paga la generosidad con que ella quiere servirle, y quien pudiera hacer que ella le fuera siempre y en todo fiel. El único mal es que yo no dejo de reñirla por cada disparate y no me puedo acostumbrar a sus descuidos. Claro que al ver cómo Dios la saca siempre, lo bendigo y lo admiro en la delicadeza con que Él recompensa su confianza. En esto de la monedera yo no la reñí porque ya he empezado a comprender el método de Dios con las personas de tan buena voluntad como la Madre de San José, así que, ay Dios mío, ¿cuándo voy a saber imitarte en condescendencias tan delicadas? Y que sea pronto, Señor, que sea pronto. Llegadas a Ibagué, nos fuimos a casa de las hermanas de la presentación, en donde fuimos recibidas no solo bien, sino hasta con entusiasmo. Son las hermanas de la presentación tan buenas y tienen tanto celo de la gloria de Dios que quieren cuidarnos en donde quiera que lo necesitemos, únicamente porque buscamos las almas, y por eso yo ruego a Dios que sea Él quien les pague, y confío en que las colmará de sus gracias. Allí pues, en Ibagué, estaba la reverenda Madre Julia, religiosa francesa, de un celo excepcional, con un grupo de hermanas que han sabido recibir el calor de su corazón y que fervorosas tienen un colegio de mucho renombre. Allí, en Ibagué, nos demoramos un día porque no llegó el equipaje. Pudimos saludar aquel día al señor obispo de la diócesis, el monseñor Rodríguez, y a los reverendos padres lazaristas. Una fuerte impresión me causó uno de ellos, el rector del seminario, con la costumbre de bendecir a quien le pide la bendición, poniéndose ellos de rodillas. Y me han dicho que es costumbre esta de los reverendos padres lazaristas, así que bendigo su humildad tan edificante. Pero qué duro es para la persona bendecida el hecho de, por mi parte quizás, no volver a pedírselo. Llenas pues las atenciones y hasta de obsequios, salimos de Ibagué, muy edificadas con el favor de las buenas hermanas. Comenzaba pues la reverenda Madre Julia una labor muy semejante a la nuestra, porque era una congregación que estaba visitando los alrededores de la población con el fin de atraer las pobres gentes descuidadas y acercarlas a Dios. En ninguna parte había visto entre las hermanas de la presentación esta clase de apostolado, por lo cual mi sorpresa sí que fue agradabilísima. Salimos de Ibagué temprano y este día debíamos de atravesar el Quindío, una de las cadenas montañosas más altas de Colombia, por una carretera muy nueva y muy hermosa, selvas al lado y al lado en algunas partes y en otros pequeños poblados, y después todo el camino solitario.
El día era bellísimo, el ruido del auto en aquellos parajes era muy extraño y convidaba a reflexiones muy serias. Aquel camino que antes era providencial y que se hacía en mucho tiempo a caballo, daba desde entonces mucho que reflexionar por lo agreste de su panorama y me hizo recordar mucho el artículo literario titulado La mañana más hermosa de mi vida que tantas veces enseñé a leer en mis escuelas. Ah, si la civilización que ya nos arrastra hacia la cima del Quindio, por donde nuestros antepasados rendían sus fuerzas sobre los lomos de una mula, no trajera en aumento los pecados a las tierras donde penetra, la simpatía sería completa y sin embargo mis reflexiones al atravesar aquellas montañas no fueron desconsoladoras. El trabajo que se supone que está en la cuestión de los adelantos es virtuoso. Y el trabajo hace al hombre una persona mejor. Por eso, todo no es mal para la causa de las almas, como a la primera vista parece. Si por las carreteras entra el contagio de los pueblos viciosos, del mismo modo entre el bien y el conocimiento de Dios se difunde más rápidamente, o al menos esa es mi consoladora esperanza. De las alturas del Quindío se divisa un hermoso el valle del Cauca, con sus sábanas y arboledas verdes, y sus grandísimos potreros y sus ciudades hermosas y prósperas. Y más desde aquellas alturas, delante de aquellas torres lejanas, mi alma te busca y te buscaba, oh Jesús, en los agrarios, y parecía que mi amor estaba caldeado por la belleza del paisaje y encontraba nuevas alas. Y el largo viaje tan secreto y duro no se presentaba a mi mente. Parecía pues como si otra persona desconocida tuviese que hacerlo. Los miles de almas que cobijaban aquellas ciudades me parecían bien pocas para alabar a mi Dios y para recibir su amor, porque tal era mi única preocupación. Ya muy tarde llegamos a Armenia y nos dirigimos a buscar hospitalidad en las hijas de la caridad, las religiosas que reflejaban con más prosperidad, pero también con más propiedad, el ardiente corazón de su fundador. Así que nosotras fuimos recibidas con la mayor cordialidad. Al otro día tomamos el ferrocarril del Pacífico y en pocas horas nos puso en Bugá, donde nos dirigimos a casa de las reverendas madres y eso sucedió el 19 de marzo. Luego el 20 llegó también tarde. Llegó de Popayán el excelentísimo señor Crespo, con quien hablamos largamente acerca del viaje a Roma, y con mucha sorpresa me dijo que no era amigo de que mi viaje a Roma se hiciera en aquella época, y que ya había dirigido un telegrama a Antioquía advirtiéndome esto, así que me sorprendí, porque yo creí de igual opinión que los demás a esta persona, y todos los demás habían determinado el viaje, así que yo le contesté que lo que acabo de decir, y así él me indicó que era lo que tenía la noticia de que Roma no se entendía en la actualidad con asuntos, sino más bien en el arreglo de las demás comunidades que ya eran viejas. Según el nuevo código, por supuesto que a este respecto yo pude tranquilizar todo, y lo tranquilicé también a él porque le mostré las cartas del señor Lardizábal que decían lo contrario, y como él acababa de llegar de Roma y era muy buena fuente, así que todo quedó con esto concluido. En estos 2 o 3 días que permanecimos en Buga, se estableció la mayor cordialidad y nos dieron a conocer el heroísmo de su fundadora, la reverenda Madre Mercedes Molina, ejemplar de obediencia perfecta, y nuestra amistad con las reverendas Madres Marianitas fue muy cordial y muy de caridad, y no podía ser de otro modo. Encomendé muy especialmente nuestros asuntos y demás intereses de mi alma y la vuestra al Santo Cristo Milagroso de allí, que allí se venera. Así que fuimos objeto de especiales atenciones de las señoritas Vergara, hijas de una sobrina del señor Crespo, las cuales ya me conocían en Bogotá, y que han recibido una excelente educación porque son fervorosísimas por las misiones. Salimos de Bugá a Cali.
Ahí en la casa de las Hijas de la Caridad fuimos recibidas con la mayor cordialidad, y la reverenda Madre Laborde me dio una recomendación para su venerable madre Mauricio en Roma, indicándonos que podíamos hospedarnos en el pensionado que dirigía dicha madre por cuenta del Santo Padre y que no se encontraba lejos del Vaticano. Con esto, proveyó Dios a una gran necesidad que no sabíamos nosotros cómo remediar, pues es cosa dificilísima y arriesgadísima viajar por Europa sin saber de antemano a dónde vas a hospedarte y llevar alguna recomendación, pero Dios en nada se descuida con sus siervas. Yo ni remotamente conocía la tal necesidad y me sorprendí cuando vi el susto de la reverenda madre. Esta Madre Laborde, por mi tranquilidad, sí que se asustó. Estaba en un asunto de tanta importancia y verdaderamente, porque el que no va a sitio conocido y con recomendación se expone a vagar por las calles, y sobre todo si es religioso, porque no lo reciben en ninguna parte por no exponerse a uno de 1000 engaños que diariamente se registran en las grandes ciudades. Y no fue ese el primer rasgo de la amorosa providencia de Dios en el viaje, pero sí uno de los más oportunos. También en Cali, ocasionalmente, encontramos a un médico, doctor Antonio Castro, quien, entusiasmado por la congregación, cuya existencia conocía apenas a medias, nos dio una recomendación magnífica para el embajador de Colombia ante la Santa Sede, que nos fue muy útil. Esta tampoco fue solicitada, sino solamente fue pura providencia de Dios, y muy sorprendida la Madre Laborde, porque no llevábamos ni siquiera una provisión de medicinas. Ella nos arregló un paquetico de las más precisas para cualquier cosa que pudiera pasar, para cualquier ocurrencia del bendito viaje. Así que verdaderamente sentí profunda ternura al ver la delicadeza de esta madre que, guiada por la caridad, nos mostraba a Jesús mismo en sus finezas. Salimos pues de Cali hacia Buenaventura, en donde no creíamos hallar el hospedaje religioso, pero nos equivocamos, porque la Madre Laborde había comunicado telegráficamente a las Hijas de la Caridad para que nos abrieran su casa de par en par, justamente con la caridad que esas amadas hijas de San Vicente saben tener. Al llegar, vimos con sorpresa agradabilísima que unas blancas cometas nos estaban esperando en un auto para llevarnos a su casa, y así, colmadas de atenciones, estuvimos en esta casa 8 o más días, esperando un barco que llevara cupo para llevarnos a Colón, en donde debíamos de tomar el transatlántico que debía de llevarnos a Europa, a ponderar los buenos ejemplos del sufrimiento. Así de sencillo, alegre sufrimiento, y de superar también dificultades con magnanimidad, que allí mismo es inútil porque es necesario palparlas para creerlas, aunque yo no tengo ningún problema en ese aspecto. Llegó al fin un barquito alemán llamado el Serigó, y en él nos echamos al Pacífico, que no es tanto como dice, pues estaba bravito, de modo que me mareé casi desde que comenzó a navegar hasta que al día siguiente tocamos en las costas de Panamá, en las cuales el mar ya naturalmente vive en calma. Entonces pude darme cuenta de que esas bellas cosas de Dios puso así el istmo y puso también todo lo demás. Todo esto que Colombia perdió en las garras de los americanos. Las hermanas, por su parte, gozaron desde el principio del mar y sus encantos, después de dejar a algunos de los pasajeros en el puerto llamado de Balboa, y es decir, los que se dirigían a la ciudad de Panamá. Seguimos una tarde limpia y hermosa pasando el canal de Panamá. Lástima que la que está escribiendo esto, o sea yo, no sea la hermana María de Betania, para que la hermana María de Betania les hablara con entusiasmo del canal, y también les podría hablar de sus esclusas. Por mi parte, yo solo les digo que eso es muy raro, y que el buque navega en aguas recogidas en grandes tanques que se abren de modo maravilloso y sumamente despacio. Está guiado por un auto que se llama funicular, porque trepa pendientes como un gato. 6 horas se demora el barco atravesando el canal,
Y esas mismas horas las hermanas María de Lisieux y María de Betania preguntaron cómo es aquello tan peregrino sin conseguir explicación sino muy poca cosa. Llegamos a Colón al anochecer y pasamos la noche por la licencia especial concedida por el jefe del barco en el mismo barquito, oyendo la terrible confusión que alrededor producían los pitos y los trabajos de no sé si eran 100 barcos casi inmensos. Por la mañana ya no teníamos orejas ni sabíamos en dónde estábamos paradas. Las hermanas se botaron a ver si había algún transatlántico de esos que partiera para Europa, pero volvieron con la nueva de que ninguno estaba para salir y que era preciso buscar alojamiento en Colón. Aquello se nos volvió un abismo porque no conocíamos a nadie ni debíamos ir al hotel, por no ser ellos de confianza para las religiosas. Además, todos alrededor hablaban inglés y era un barullo incomprensible. Las pobres hermanas se tiraron y fueron por las calles preguntando si por fortuna había religiosas allí, y al fin supieron que sí había religiosas en un hospital. Con dificultad lograron entenderse con un chofer y fuimos a buscarlas, pero no sin trabajo las encontramos y no en el hospital, pues ahí todos estaban en las manos de los seglares laicos. Era un orfanato dirigido por las Hijas de la Caridad, así que qué hallazgo, Dios mío. Nos recibieron como hermanas, llenándonos de atenciones, y no obstante que no nos conocían sino a través de informaciones enemigas. Pero es que así es la caridad. Después supimos que alojan a todas las religiosas que por allí pasan, y que a eso lo llaman ellas mismas, con palabras tomadas de su santo fundador, Hotel de Dios, y lo es verdaderamente para sus vírgenes con una caridad digna de tal fin. Ahí esperamos barco durante 10 días, si no recuerdo mal. Una de las mismas Hijas de la Caridad, muy acostumbrada a ello, nos consiguió el barco con un buen descuento y nos recomendó, y partimos el 17 de abril en el Valéran. Era un barco francés de mucho nombre que había de llevarnos hasta el Havre. Comenzó ahí mi calvario porque, ya sea que el barco fuera de un estilo antiguo o bien porque la travesía fuera dura y el mar estuviera en mal tiempo, me mareé parejito, de modo que viví en el camarote con casi una agonía constante. Y sin embargo, la travesía fue feliz, porque no pasó de eso. Íbamos con unas hermanas de la Asunción y entre ellas una madre Rodríguez que fue bondadosísima con nosotras. También viajaba en el mismo barco una peregrinación venezolana, de modo que teníamos en el día hasta 5 misas y una bendición con la Divina Majestad, que daba gusto. Qué majestuoso es aquello sobre las olas de un mar embravecido, porque conmueve hasta las fibras más hondas del alma ese manso señor de la hostia que se mecía parejo con el buque majestuoso y grande, decía a mi alma también muchas cosas, y yo, su pobre criatura, también le dije muchas de cuantas en el corazón llevo. Vosotras todas, en amable cortejo, pasasteis por delante de aquella hostia con todas vuestras necesidades, y por vosotros le presenté el homenaje del rendimiento que le debemos, y le pedí por las almas, pero no como se quisiera, sino todas las de los pecadores e infieles, todas, y más de las ya creadas cuando salgan de su poder soberano, para obsequiárselas según la medida de mis deseos. A pesar de cuanto yo les digo, los pasajeros del barco me dejaron una agonía interior parecida a una plancha de hielo. Todos o casi todos eran gentes sin Dios, indiferentes a todo lo espiritual. Ah, pobre Francia, a pesar de lo mucho bueno que tienes, porque tu pueblo no tiene a Dios y aún lo odia. El pequeño grupo que asistía a las misas y bendiciones era escogido y no era francés. El resto de pasajeros permanecían indolentes y no participaban del calor de aquella hostia pacífica que lucía sobre el revuelto mar y alrededor de ellos todos los días. El 8 de mayo vimos las ansiadas costas de Francia después de haber visto de cerca las de Inglaterra. Mucha alegría para todos y sobre todo la buena madre Rodríguez, que veía llegar el fin de su viaje muy largo porque venía de Centroamérica y como llevaba postulantes sentía bien la carga que llevaba. En ferrocarril seguimos para París y la impresión de este vehículo fue nueva porque ahí estaban divididos en casillas en donde caben 6 personas y queda uno como encajetillado. Magnífico es para las épocas de invierno.
aún para las de otoño, que da tanto frío. Pero en las épocas del calor, esto se vuelve sofocante, y sobre todo para nosotras, porque hemos respirado siempre el aire libre de los trópicos. A las 2 de la tarde ya estábamos en París y guiadas por la Madre Rodríguez. Quizás de otro modo no hubiéramos salido de aquella estación en todo el día. ¡Qué mare magnum de gentes y de vehículos y de agentes y de vías y de cosas y de lenguas desconocidas, Dios mío! Llevadas pues por nuestra amable amiga, la Madre Rodríguez, fuimos a hospedarnos en la pensión de damas que el mismo instituto que ella tiene en lo más granado y central de París. Fuimos nosotras recibidas con cierto desagrado de la superiora, pero al fin mucho era el ser recibidas. La misma madre parece que no se encontraba bien, porque aquella casa parece que es excepcional en su instituto, porque se ha fundado para vivir en ella las damas de la aristocracia europea, de modo que hay condesas, princesas, vizcondesas y cuantas dignidades ha inventado la riqueza y también la soberbia humana. Calculen pues cómo nos encontraríamos en aquellas compañías y en aquel lujo, y sobre todo cómo nos verían de chiquiticas la Madre Dolores, que también es otra de estas castas y las dirige. Solo estuvimos unas 26 horas en París y a ninguna parte salimos. Un poco de la ciudad conocimos al atravesarla en auto, en el cual íbamos como avecitas campesinas salidas de la jaula en donde las han aprisionado algunas horas. Tal risa nos atacó de alegría que cualquiera nos hubiese tomado por bobas, y por la fortuna el chofer no entendía lo que estábamos hablando, pero él no dejaría de sorprenderse de que fueran americanas tan risueñas. Lo que conocimos de París les pareció a las hermanas muy hermoso, y a mí me hizo la impresión de las minas de un incendio, que era un incendio salve los bulevares. Verdaderamente estos son amenos y bonitos. Tomamos el tren que debía conducirnos a Roma a las 3 de la tarde del día 9 de mayo. Aquel vehículo nos pasó rápidamente ante bellezas naturales que no pudimos admirar por la falta del tiempo. Los Alpes, con sus crestas llenas de nieve y lagos hermosos y campiñas raras y con casitas bajitas y con casas de ratones, y que sin embargo son moradas humanas construidas precisamente así para no morir de frío, son ciudades grandes cuyos nombres no logramos saber, y llegamos a Roma sin haber parado al día siguiente, a las 7 de la noche. Aquella pasada en los asientos del tren fue horrible, pero suavizada con la idea de la pronta entrada a la ciudad eterna. Además, el aislamiento por la falta de las lenguas era completo. El primer día pasajeros y conductores eran franceses, el segundo todos italianos, y nosotras tan netamente españolas que nadie nos entendía ni tampoco entendíamos a nadie, hasta el punto de haber pasado un rato de hambre por no haber sabido comprar qué comer. De hecho, ofrecían la comida en abundancia. Además, de pronto se nos cambió la moneda, porque ya veníamos manejando con alguna dificultad el franco francés, cuando ya no circulaba. Alrededor de nosotros lo que empezó a circular fueron las liras italianas, y nosotros no llevábamos sino dólares americanos. Bueno, pues total, que no conociendo la equivalencia de las monedas, ni pudiendo tampoco preguntar, porque no nos entendíamos con nadie, era como si no lleváramos ni un cuartillo, y como Dios para todo da el remedio, después de algún rato de fatiga, entró a la camarilla nuestra una señorita con un canastillo de almuerzo, y al comprendernos el entusiasmo que mostramos al verlo, pensó que deseábamos comprar uno igual, y como pudimos le hicimos comprender que no sabíamos comprarlo. Inmediatamente nos hizo el negocio y nos indicó un poco en el valor del dólar respecto de la lira, y por supuesto que ya nos habían robado, pero no poco, en lo que habíamos comprado, antes sin que por ello así supliéramos nuestra necesidad. Pues qué cosa tan terrible que uno en tierras extrañas no tenga la lengua. Dios mío, además es bastante, porque le dimos después a los amigos de Roma de qué reírse. Nuestra entrada a Roma era una cosa regia. Pensábamos que allí, en aquella estación, sin ninguna Madre Rodríguez, nos iban a salir las cosas al revés, pero, oh Señor de mi alma, ¿cómo saliste adelante en todas nuestras previsiones? Oh providencia de Dios, llamada en París Madre Rodríguez, y en Roma, pues, oigan. Acercábanse ya la noche,
y llegaban los ferrocarriles por todas las vías y las gentes se trababan en diferentes direcciones. Aquellas estaciones tan bien trabadas, llenas de oficinas y corredores y de vida, eran un mare magnum del cual no hubiésemos salido si Dios no nos sale al paso. Al bajar del tren, nos sale al paso un agente de policía con estas preguntas: ¿de dónde vienen y a dónde se dirigen? Oídas nuestras respuestas nos dijo: síganme. Creímos al principio que era algún empleado del gobierno italiano que nos llevaría a hacer algún reconocimiento de los extranjeros que llegaban y que así lo harían con todos, pero no. Pidió el comprobante del equipaje y nos condujo a la bodega a donde debía llegar. Aseguró la entrega del equipaje y al día siguiente, porque aquella noche aún no había llegado, y luego buscó un auto y nos recomendó, diciéndole al chofer en dónde debía llevarnos, según lo que le dijimos. Bueno, pues al dejarnos en el auto yo quise pagarle, pero él se rehusó, diciendo que al día siguiente iría con el equipaje, y le ordenó al chofer que partiera. Nuestra extrañeza fue grande, y tanto como nuestro agradecimiento, pero sin alcanzar a explicarnos qué nos vio este señor para ser así con nosotras, ni tampoco el qué significaba el ser un agente tan oportuno. Llegamos hasta a pensar, pero cada una para sí, si es que sería alguna trampa para el día siguiente. Quedarse con el equipaje, eso lo desechábamos como un mal pensamiento, porque él al despedirse nos hizo fijar bien su fisonomía y en el número que como agente de policía llevaba en el pecho. No cabía pues duda de que era un agente de Dios y uno de los tantos rasgos de su amor, así que bendecíamos al Señor y también a Él, y muy especialmente a Dios, que así cuidaba de nosotras tan ingratas y duras con Él. Nos condujo nuestro chofer a la vía de la Fundamenta, cerca del Vaticano, según se le indicó, pero en el camino fue detenido por 2 veces por unos gendarmes o cosas parecidas, lujosamente vestidos y elegantísimos. Lo detuvieron y después de mirarnos bien e inquirir de dónde íbamos y a qué sitio queríamos llegar, y todo en italiano que apenas nosotros adivinábamos, nos dejaron seguir mostrándose muy corteses. Serían las 7 o 7:30 de la noche cuando pasamos delante de la Basílica de San Pedro, atravesando la anchorusa plaza. Al mirar a San Pedro, la hermana María de Betania, que es de la de los desaches, oportunos así, muy sorprendida quedó y dijo: ¿Y esto es San Pedro? Y así no volvía del susto. Y del mismo modo, al ver el océano, dijo: ¿Y este es el mar? Y no dizque era tan grande, y tan chiquito, y ahí no se me sacaba. Señalaba pues con el dedo el horizonte, en donde se ve clara la curvatura de la tierra. Ah, le dije yo, qué pequeños somos. ¿Cómo es que ni podemos apreciar lo grande y cómo nos engañan los sentidos y cómo nos sorprende lo desconocido? Pobre criatura la humana. Y pretende después juzgar de las grandezas y de los juicios de Dios. Somos hormigas miserables que no hacemos más que engañarnos, porque bien podría siquiera reconocer su pequeñez el hombre y guardar así su puesto, que como criatura le corresponde delante de Dios. Después, a medida que íbamos atravesando el océano, ella se iba asustando de su grandeza y nos reíamos de sus expresiones. Así cuando cada día iba conociendo y midiendo a San Pedro, nos divertíamos nosotros recordando toda su sorpresa. Así que buena lección para aprender a desconfiar de nuestras primeras impresiones y aún de todas nuestras apreciaciones, porque pobre humanidad tan cortica de vista para todo. La llegada a Santa Marta, a las hijas de la caridad, fue un momento angustioso y digno de ser referido. Llamamos a la puerta y en ese momento se presentaron 2 hermanas. Eran bien serias y no entendían ni pite del español. Buenas noches les dijimos, y aquellas, sorprendidas con toda su fisonomía, pero sin dejar de mirarnos, dijeron: ¿qué quieren? Pero lo hicieron en un italiano que era apenas adivinable. Venimos pues a hospedarnos aquí, les contestamos. Y aquí non si può. Non aquí una pensión. Sí ha finito, es decir, que ya no había pensionados, así que ellas callan y nosotras nos miramos. Mi pobre humanidad estaba tan cansada y en una fatiga que parecía que se tuviese una agonía. No estaba ya para aguantar en pie, así que les hice ademán de sentarme, y entonces una de las hermanitas dijo: ¿y ustedes de dónde vienen?
desde la América del Sur, y a esta frase la hermanita, con una cara de compasión que todavía le agradezco, y con una rapidez asombrosa, se quitó sus entremangas, las tiró sobre una mesa diciendo: «Ah, pobrecitas». Salió y le dijo al chofer que esperara, y luego entró, y por teléfono se comunicó con varias casas religiosas a ver si podían hospedarnos, pero inútilmente, porque sin conocernos ni tampoco tener ningún informe de ninguna clase, ella no pudiera darles a ellas seguridades, porque era imposible. Nosotras hablamos, cometido así el desacato de dejar de la recomendación de la madre Laborde en el equipaje, y por fin hablaron de otra casa, de las Hijas de la Caridad, y consintieron así el hospedarnos, pero solo por esa noche, y sabe Dios las dudas que les cabrían, y que se comunicaban en una lengua extraña por teléfono, pero a nosotros solo nos importaba el hallar en dónde tirarnos aquella noche. La hermana de la compasiva frase, y que yo seguí llamando la de las manguitas, salió con nosotras para Vía de Bresciani, en donde nos hospedamos aquella noche. Muchas calles atravesamos sin poder hacernos entender de la hermanita que nos estaba acompañando, pero al fin su ademán era de una dulce caridad y estaba resuelta a servirnos, es decir, que su sola compañía nos consoló. Entramos en la casa de la Vía Bresciani y allí sí fue terrible. Desde la puerta, al saludar a la hermana portera, yo noté que contestaba tiesa, y que al querer ponerle la mano en el hombro como un saludo de cariño, ella se echó para atrás con un fastidio, y luego nos llevaron a una piececita que parecía un comedor, y allí fueron saliendo una por una todas las religiosas, cada una con nuevas preguntas, y mirándonos con tan marcada desconfianza que cada palabra parecía decir: «¿Por qué andan ustedes engañando?». A todos nosotros respondimos con la mayor sencillez y sin inmutarnos. Se trataba de un interrogatorio malicioso. Calculen lo agradable que sería. Por fin dijeron que tenían una niña del Brasil y que, como eran el portugués y el español tan parecidos, iban a hacerla salir para que nos entendiéramos con ella y así ella nos sirviera de intérprete. Salió pues la muchacha y no la entendimos ni tampoco nos entendió, con lo cual se acentuó no poco la desconfianza de las Hijas de la Caridad, pues no quedaba manera de probar que nuestra lengua sí fuera el español y que nuestra procedencia quedaba ya dudosa. Total que nos hicieron un corro alrededor de una mesa redonda y cada cual hacía sus preguntas, en que claramente se veía la sospecha de esas pobres. Por fin nos trajeron un café y unos huevos cocidos, y a esto se redujo por lo pronto la comida. Como quien dice, por salir de esos farsantes y por todo utensilio solo nos pusieron cuchillos. Sin embargo, con un poco de pena, pero muy agradecidas, comenzamos a comer aquellos huevos con el cuchillo, cosa por demás incómoda, como ya de hecho salta a la vista. De pronto llegó una de más edad, y como más avisada e inteligente, y como quien dice: «Yo sí cojo estas tramposas». Dirigió preguntas a mandoble, y a las demás aguardaban ansiosas el fin de la cosa, y la luz en tantas desconfianzas. Yo no recuerdo qué palabra de gracia dijimos, y cesaron de hacernos preguntas y cargos respecto a eso de presentarnos sin recomendación y por no conocer el uso del mantelo negro, que fue lo que más les afirmaba en pensar que nosotros éramos fingidas religiosas. Entonces advirtieron al verme comer el huevo con el cuchillo que debían de habernos tratado con más miramientos, y una de ellas dijo que nos pusieran cucharitas. En fin, nos comimos aquel bocado con bastante agradecimiento y también con pena, y entonces nos subieron a un sexto piso, con lo cual parece que se conmovieron un poco porque mis pasos eran difíciles y dolorosos, pero sin esperanza de poder exigir otra cosa, porque mucho era tener un techo por la noche. Las camas eran altísimas y las hermanas pudieron trepar fácilmente a ellas, pero mi pobre humanidad, ¿qué podía hacer? Como un gallo en una estaca, yo amanecí al borde de la tal cama, sin movimiento, para no tumbarla. Tampoco nos sentimos con el derecho para exigir un cajón o alguna cosa parecida para ascender a tal lecho. Al día siguiente fueron los aves, pues como era domingo, debía de bajar a la capilla, que era baja. ¡Ay, Dios mío, qué duro descenso!
pero había una fiesta y era preciso pasar también la Santa Misa incrustada, por decirlo así, en una estrechita banca de colegialas, a donde solo podía sentarme de lado, pero sin que las piernas quisieran tomar esa posición. Nuestros hábitos y nuestras tocas no estaban tan aseados como debiesen, porque el ferrocarril es de carbón, y en él habíamos estado como estregadas tantas horas. Total, que para salir a comulgar era cosa de pensarse en que las gentes pudieran tomarlo a un irrespeto. Pero en fin, aquel día recibimos al Señor, o yo al menos, sin saber cuándo. Pues por no poder salir del sitio en donde estaba yo tan apretada y entumecida, pensé en no comulgar, pero una hija de la caridad me hizo salir, porque por más que yo procuré que me entendieran que no comulgaba, yo no pude conseguirlo. Me resigné a hacer el esfuerzo, y aún a pasar mucha pena con el Señor de mi alma para recibirlo así, por atender a una mujer, y sin embargo Él sabe qué situación me apremió, y además que mi amor es siempre para Él. Pude al recibirlo decirle: «Ah, cómo nos hemos encontrado sin saberlo ni pensarlo. Buen encuentro en todo caso. Además, preciso era encontrarse con alguien que fuera amigo en circunstancias tan raras y en medio de tanto desconocimiento». Él bien lo vio, y por esto es que permitió que se combinaran así las cosas. Consoladora combinación que me lo trajo. Subí después de las largas escaleras, pero noté entonces ya algún cambio en nuestras hospedadoras, y había también cierta compasión, que me pareció un buen indicio. Además, ofrecieron subirme el almuerzo. Mas lo que sigue sí que es fineza especial de Dios, porque nos dijeron que nunca había ocurrido el caso de que en la estación despacharan equipajes en días de fiesta y que debíamos conformarnos con esperar al lunes. Terrible cosa, porque era necesario cambiar el carbón que traíamos puesto y presentar nuestras cartas de recomendación para respirar un poco más. Ni esto sabíamos decir, y las hospedadoras nos creían muy tranquilas, sin duda. En esto estábamos cuando por teléfono dicen de la estación que, aunque no era costumbre, fueran por el equipaje de unas religiosas colombianas, que lo entregarían a pesar de todo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo fue esto? Y por lo pronto pensamos que nuestro agente de policía del día anterior había intercedido, pero en tal caso no podíamos explicarnos cómo no lo llevaban a Santa Marta según el convenio. Entonces resultó, Sor Adelaida, una de las mismas que nos había recibido con sospechas, se hizo un pozo de caridad y se tomó a su cargo lo de recoger el equipaje. Fue a la estación con una hermana y nos encontraron, y de hecho no encontraron nada por ninguna parte. No encontramos tampoco a nuestro bienhechor del día anterior, pero sí trajeron todo, y sin dificultad. Aquel día pues lo pasé sola en un salón, en donde de cuando en cuando sufría los interrogatorios un poco menos desconfiados que los del día anterior, hasta que me trajeron a una hija de la caridad que era mexicana. Y ya disponiendo entonces de la misma lengua, me pude hacer entender y quedamos en una posesión de la confianza de las buenas hermanas. Tanto así que para la bendición de las 4 ya me autorizaron para que la asistiera desde el coro para que yo no tuviera que bajar las escalas. Se empeñaron aquel día en conseguirnos hospedaje y lo consiguieron con las madres pías, las religiosas que se ocupan en la enseñanza y que tienen a la vez pensionado para señoras. Pero no crean que se fueron comprometiendo así, sin preocupaciones. Antes averiguaron mucho y pidieron licencia al vicario por tratarse de gentes de la América. Y por fortuna, a poco de llegar les mostramos una recomendación que nos había dado el señor obispo para el cardenal Van Rossum. Y aquello sí nos abrió el horizonte, así que bendito sea mi Dios. Ahora, para dejar el tema, es justo que les diga que no culpen en nada a las hijas de la caridad de la Via Brecciani, porque es preciso conocer todas las farsas de que son víctimas en Roma para saber que hicieron bien en inquirir tanto acerca de las recién llegadas. Y que la imprudencia estuvo en nosotras, que dejamos en el equipaje la recomendación que llevábamos de la Madre Laporte. Todo esto para que se vayan dando cuenta de lo trabajoso que es viajar y cojan experiencia para cuando les toque. Además, esas ligeras molestias las pasábamos con mucho gusto para comprarle a nuestro Señor la gracia del decreto de la congregación, y nada hubo pues perdido. En las Madres Pías nuestra instalación no fue muy buena, porque había bastante estrechez en el edificio,
y no poca economía en la alimentación. Pero nos hicimos cargo de que para chico pajarillo, chico nidillo, y que más tarde, cuando ya fuéramos prácticas en la ciudad, encontraríamos mejor alojamiento, pero aún no les he hablado de nuestra gran bienhechora de Roma. Las hermanas o las hijas de la Caridad de Santa Marta no nos perdieron de vista. Yo pronto fui a saludar y a conocer a la reverenda Madre Mauricio, la madre para quien llevé la recomendación de la Madre de Cali. Fui recibida, pero no solo con amabilidad, sino hasta con ternura. Aquella madre, una noble dama francesa que había pasado su vida de hija de la caridad, siempre siendo fiel imitadora de San Vicente, su fundador, y que por varias veces fue superiora general de una comunidad que cuenta en su seno ya con 40,000 religiosas y que tienen varias santas, estaba ya a la sazón en Roma dirigiendo 14 casas que su instituto tiene en Roma y encargada de un pensionado de peregrinos del Santo Padre. Era la buena y Santa Madre Mauricio tan estimada en el Vaticano, que fue el apoyo nuestro, pero no solo como amiga y directora, sino también por sus influencias ante los monseñores del Vaticano y ante el mismo Santo Padre. Pues esta querida madre nos cogió por su cuenta y no obstante sus 76 años se subía a los autos antes que yo para tener la oportunidad de subirme personalmente a pesar de las protestas y la fuerza que hacían sus hijas que la acompañaban siempre, así como las mías que miraban ese esfuerzo de la anciana como excesivo y penoso para ella. Pero ¿quién le arrancaba ese derecho que reclamaba con todas las veras? Ella quiso tomar la batuta en nuestro asunto del decreto y del contado le habló al Monseñor Pizardo, secretario de Negocios Extraordinarios y Extranjeros en el Vaticano, y él, aunque no entraba en sus obligaciones, todo aquello no entraba en sus obligaciones y aún así se empeñó en ayudarnos por atender a la buena Mary Morris, como le decía. Y lo más delicado de todo ello era que ella se mostraba tan minuciosa en sus atenciones, que para cada respuesta de cada carta que yo tenía que darle al Monseñor Pizardo, me mandaba el papel y la cubierta competente. Ella nada olvidaba, esta buena madre.